Hola, un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a revisar el tema del tamaño de muestra para estudios descriptivos. La muestra, como definición, vamos a decir que esta es una representación de la población o del universo que queremos estudiar. En este caso, la muestra, ¿verdad? Es como cuando vamos a una pastelería y nos dan una muestra, ¿verdad? De un pastel. Entonces, si nos dan a probar ese pedacito de pastel, entonces, y está bueno, nosotros sabemos entonces que el resto del pastel sabe bien. Eso viene siendo la muestra, ¿verdad? Representándonos, como lo dice la palabra, a esa población. Entonces, la muestra debe de cumplir o tiene tres puntos muy importantes que se deben de tomar en cuenta, y uno es la posibilidad del error, el nivel de confianza y la probabilidad. Entonces esos tres aspectos debemos de retomar a la hora de hacer el cálculo de la muestra. Hay que tener en cuenta tres aspectos muy importantes a la hora de realizar un cálculo de muestra. En primer lugar, debemos de comprender de que la muestra va a ser un subconjunto de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a realizar un cálculo de muestra es porque no vamos a incluir a toda la población de estudio, sino que a una pequeña parte de esta. Por lo tanto, recuerden que cuando trabajamos con muestras sí podemos hacer análisis de tipo inferencial. Sin embargo, cuando estudiamos a toda la población, no vamos a poder hacer este tipo de análisis. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Otro es que cuando decidimos realizar un cálculo de muestra, es decir, que no vamos a abarcar a toda la población, entonces debemos de tener en mente si tenemos un marco de muestreo, que esto prácticamente se refiere a una lista de esas unidades de muestreo, es decir, a cada participante, por ejemplo, pudiera ser, o cada expediente, tenemos que tener una lista. Puede ser que en ese momento no la tengamos a la mano, pero sí tengamos acceso a realizarla, ¿verdad? Y las unidades de muestreo es el otro punto importante, que van a ser los elementos sobre los que se aplicará la técnica de selección. Es decir, que estas unidades de muestreo pueden ser en sí las personas, los participantes en sí, o pueden ser, por ejemplo, escuelas, ¿verdad? Esas pueden ser nuestras unidades de muestreo, o centros de salud, o universidades, o centros comerciales, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien definido esos tres aspectos. Entonces, vamos a ver que, como Argimón lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos sujetos necesitamos? Bueno, no es un número mágico, sino que este lo debemos de calcular. Ahora bien, para este tema yo no he retomado Sampieri porque es muy escueta la parte donde habla sobre el cálculo de la muestra. Sin embargo, van a encontrar Argimón, por ejemplo, que es de donde viene el tema, que nos hace incluso una clasificación de lo que es las diferentes formas de calcular una muestra, porque Sampieri lo muestra como una forma general. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos parámetros para poder reconocer o entender qué fórmula vamos a utilizar para calcular la muestra, porque hay diferentes fórmulas para calcular muestra. Ahora bien, ¿cuál vamos a utilizar? Bueno, depende del estudio que estemos planteando. Si lo que queremos hacer es un estudio para estimar un parámetro, es decir, por ejemplo, los estudios en medicina, los estudios de prevalencia, si queremos determinar una proporción, pues vamos a utilizar una fórmula de cálculo de muestra que estiman, para estudios que estiman parámetros.
Si queremos comparar dos grupos que ya vimos en el tema de hipótesis, ahí comparamos grupos o variables también, ¿verdad? Entonces acá tenemos que utilizar otro tipo de fórmula y pues si queremos calcular intervalos de confianza en nuestro estudio, entonces vamos a hacer un cálculo de muestra basado en intervalos de confianza. Entonces, además de eso, vamos a ver que tenemos también las correcciones que son para muestras finitas, porque los cálculos se pueden hacer para muestras infinitas y eso es lo que vamos a ver, pero también podemos hacer esa corrección para tener un poco más pequeña la muestra, ¿verdad? Y también tenemos que hacer correcciones para las no respuestas, es decir, cuando no nos contestan un cuestionario, nos lo dejan incompleto, entonces ahí tendríamos una no respuesta, tendríamos que eliminar ese participante. Las pérdidas también, ¿verdad? En el caso de los ensayos clínicos, más que todo de estudios que son prospectivos, que hay alguna pérdida de algún participante o abandono. Entonces vamos a empezar con el cálculo de muestra para aquellos estudios que quieren estimar un parámetro. Decíamos que puede ser una proporción o una media. Entonces, les hablaba de tres parámetros importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer ese cálculo de muestra. Uno es el nivel de confianza o grado de confianza que se tiene de que es el valor, el verdadero valor del parámetro investigado. Dos es la variabilidad, es decir, el valor que se desea estimar de ese parámetro estudiado, y la precisión de la estimación o la amplitud del intervalo de confianza. Entonces, estas tres cuestiones las tenemos que tener presentes porque son parte de esa fórmula para calcular la muestra. Antes de pasar a la fórmula, tenemos que ver algo muy importante y es el tipo de hipótesis que vamos a plantear para calcular esa muestra. Ahora, no es que la van a dejar allí en el documento planteado, ni son las hipótesis de nuestra investigación, sino que son hipótesis que siempre hay que formular a la hora de realizar el cálculo de la muestra. Ahora bien, ¿eso para qué nos sirve? Bueno, para calcular o determinar el valor de Z alfa, que si ustedes se fijaron está en la fórmula. Entonces, en este caso las hipótesis pueden ser bilateral o de dos colas o unilateral o de una cola. La hipótesis bilateral o de dos colas refiere de que hay diferencias. ¿Sí? Eso es lo primero. Vamos a encontrar diferencias, pero no vamos a decir cuál es mejor o peor. Es decir, digamos que este lado es el mejor y este es el peor, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la hipótesis no dice si vamos a ubicarnos acá o acá. Entonces, van a ver que por eso es que acá dice, el planteamiento dice de la hipótesis, más o menos en este sentido tendría que ir. El grupo A es diferente al grupo B. Por ejemplo, tenemos dos grupos de estudiantes. Podríamos decir que el grupo A de estudiantes aplica diferentes técnicas de estudio que el grupo B. No estamos diciendo que esas técnicas son las mejores o son las peores. Solo estamos diciendo que son diferentes. En cambio, la hipótesis unilateral, acá la tenemos, la hipótesis unilateral es diferente, ¿verdad? Es lo contrario. Acá sí hay una diferencia. Vamos a decir que acá sí hacemos la diferencia de algo que es mejor o peor o mayor o menor, ¿verdad? El asunto es que aquí sí decimos de manera explícita que hay una diferencia. Entonces, el planteamiento tendría que ir, pues el grupo A es mejor o mayor que el grupo B. Entonces acá vamos a ver que estaríamos con una tendencia, ya sea a lo mejor
o a lo peor, o a lo mayor, o a lo menor. Entonces, estaríamos frente a una hipótesis unilateral. Ahora bien, hoy sí vamos a pasar al cálculo de estimación de una proporción. ¿Cómo se hace? Bueno, acá está la fórmula y decíamos que debemos de saber el valor de Z alfa, para lo cual nosotros nos hemos planteado una hipótesis. Entonces, el valor de Z alfa, bueno, es el riesgo, si ustedes se fijan acá, dice de que es el riesgo que nosotros nos hemos fijado. Por lo general, ese riesgo no puede ser mayor a 0.05. Ese es el riesgo de cometer un error. No puede ser mayor a eso. Entonces, ustedes ven que ya hay tablitas formuladas para esto y esto por lo general se retoma este dato de 0.05. Ahora, acá viene lo otro. Nosotros vamos a decidir si es una hipótesis unilateral o bilateral, ¿verdad? Si fuera que decidimos, según el planteamiento, ¿verdad?, de lo que andamos buscando, que es unilateral, entonces el valor de Z alfa vendría a ser de 1.645. Pero si decimos que es bilateral, entonces el valor de Z alfa vendría a ser de 1.960. Ahora, el valor de P va a ser la proporción que se supone que existe en la población. Este valor de P va a ser el valor que se supone que está en la población, ambas P. Entonces, si desconocemos ese valor, entonces, ¿qué valor vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar el 50%. ¿Por qué el 50%? Porque recordemos que acá estamos frente a una variable cualitativa nominal, por ejemplo. Andamos buscando pacientes con hipertensión arterial. Entonces, la probabilidad, digamos que yo soy un participante, la probabilidad de que yo tenga hipertensión arterial, ¿de cuánto es la máxima probabilidad? Bueno, 50 y 50. 50% de que sí la tenga y 50% de que no la tenga. Entonces, se utiliza ese valor. Y es la precisión con la que se desea estimar el parámetro o la amplitud del intervalo de confianza. Vamos a ver un ejercicio. Y tenemos entonces el ejercicio para esta primera fórmula o primer tipo de cálculo de muestra, y decimos que tenemos un estudio en el cual queremos determinar una proporción. Y dice de que el estudio prácticamente lo que quiere ver es la prevalencia de pacientes hipertensos controlados en una unidad de salud. Dice de que a partir de estudios previos, hemos revisado como investigadores que en otros estudios, puede ser en otra parte del mundo incluso, se encontró que alrededor del 40% están controlados. Entonces, ese 40% va a venir a corresponder a nuestro valor de P, según la fórmula, ¿verdad? Se tiene que la estimación de la precisión la decidimos que es del 4% y que según el estudio ese mismo que revisamos y encontramos que era de 40%, nos decía que era con una precisión de 4%, podemos utilizar el mismo dato. Entonces acá ya tenemos el valor de I, ¿verdad? Y recuerden que como estamos hablando de una fórmula acá, no vamos a utilizar en la fórmula el valor porcentual en sí, ¿verdad? Es decir, el porcentaje, sino que lo vamos a utilizar en su forma decimal. Entonces acá el 40% vendría a ser P igual a 0.4. Entonces acá tenemos ya este valor de la fórmula, ¿verdad?
Y el valor de la precisión decíamos 4%, entonces vendría siendo de 0.04. Ahora, nos falta el nivel de confianza. El nivel de confianza, pues prácticamente nos va a servir para obtener ese zeta alfa. Realmente el nivel de confianza mínimo que reportan los autores que debemos de tener o debemos de fijar más bien es del 95%, que es prácticamente lo mismo que estábamos hablando con el valor de alfa, ¿verdad? Si obtenemos un alfa del 0.05, si definimos que ese va a ser nuestro valor de alfa, entonces al final ese intervalo de confianza va a ser del 95% o nivel de confianza, ¿verdad? Entonces ahora, este es cómo tenemos zeta alfa. Decíamos que primero definíamos el valor de alfa. Ahora, acá el estudio lo que quiere ver es el porcentaje de pacientes hipertensos controlados. No está diciendo que es más alto o que es más bajo que en otro lugar o que el año pasado. No está diciendo nada más que solamente estimar ese porcentaje. Entonces la hipótesis vendría siendo bilateral. Por lo tanto, según la tablita anterior, decíamos que el valor de zeta alfa, definiendo un valor de alfa de 0.05 y una hipótesis bilateral, entonces el valor de zeta alfa iba a ser de 1.96. Ahora ya con todos esos elementos ya podemos aplicar esta fórmula. Entonces zeta alfa va a ser 1.96, ¿verdad? Al cuadrado, multiplicado por el valor de P, que era 0.40, y multiplicado por 1 menos el valor de P. Y entonces 1 menos 0.4 va a venir a ser 0.6. Ahora, y decíamos que era del 4%, es decir, 0.04. Eso elevado al cuadrado. Ya aplicando, sacando o calculando todos estos datos, van a ver que 1.96 al cuadrado es 3.8416. Acá procuran utilizar 4 dígitos, ¿verdad? O 4 decimales, perdón. Entonces, ese 3.8416 lo vamos a multiplicar por 0.4, que es el valor de P, por 0.6, que es el valor de 1 menos P. Eso lo vamos a dividir entre I al cuadrado y nos da una muestra de 576.24. Espero que ustedes lo corroboren. Acá está lo que les decía, que si no tenemos el valor de P, si no se tiene esa proporción, si no tuviéramos ese 40%, entonces ¿qué dato hubiéramos utilizado? Bueno, vamos a utilizar el 50%. Y bueno, llegamos a la parte de la estimación de una media. La fórmula es muy similar, varía más que todo en este parámetro que viene siendo la desviación estándar y la precisión, ¿verdad? Que aquí recuerden que acá vamos a trabajar con desviación estándar y no con proporción, ¿verdad? Entonces no vamos a utilizar esos decimales o ese valor porcentual, ¿verdad? A menos que la desviación estándar sea 0.5, digamos, entonces así la vamos a tener que usar, pero el valor de la desviación estándar, ese es el que vamos a utilizar en su forma original. Ahora, vamos a aplicar un ejercicio. Vamos a aplicar un ejercicio para ver o resolver, ¿verdad? Al final, cómo va esa fórmula. Entonces decimos que queremos ver la estimación de una media de presión arterial diastólica. Eso significa PAD, presión arterial diastólica. Entonces, ¿cuál es la media
¿verdad? De esa presión arterial diastólica. Entonces, se encontró que por estudios previos la desviación estándar de presión arterial diastólica es de 25 milímetros de mercurio. Y el estudio es en pacientes diabéticos, ¿verdad? En pacientes diabéticos queremos ver cuál es la presión arterial diastólica, el promedio. Se encontró que eran 25 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y tenemos un nivel de confianza del 95% y nos dice de que la precisión es del 5 milímetros de mercurio, ¿verdad? Eso igual por estudios previos lo podemos obtener porque nos dan un valor con un intervalo de confianza por lo general. Esa es la forma, una de las mejores formas de dar los resultados, ¿verdad? Con esos intervalos de confianza. Ahora bien, ¿cuántos sujetos vamos a necesitar para recolectar nuestra muestra o para que conformen nuestra muestra? Bueno, Z alfa se saca de la misma manera como lo vimos en el ejercicio anterior. Estamos viendo de que el nivel de confianza es de 95%, por lo tanto el valor de alfa tiene que ser de 0.05, ¿verdad? Ahora, ¿la hipótesis es unilateral o bilateral? Bueno, como no estamos diciendo que es mayor o menor la presión arterial, ¿verdad? Entonces, solo queremos conocer, ¿verdad? O calcular más bien. No estamos diciendo que es más alta o que es más baja, no. Entonces, estaríamos frente a una hipótesis bilateral, ¿verdad? Entonces, el valor de Z alfa sería 1.96. Según la fórmula, y elevado al cuadrado. Ahora bien, la desviación estándar dice de que es de 25 milímetros de mercurio, entonces colocamos 25 milímetros de mercurio y es elevado al cuadrado. Ahora, la precisión, y aquí vamos a ver que la precisión va a ser de 0.05. Perdón, la precisión es de 5 elevado al cuadrado. Entonces, a la hora de hacer todos esos cálculos dentro de la fórmula, vamos a tener que 1.96 al cuadrado es 3.8416 nuevamente. 25 elevado al cuadrado es 625 entre 5 elevado al cuadrado 25. Entonces esto nos va a dar un total de muestra de 96.04. Obviamente lo vamos a dejar en 96, ¿verdad? Porque no lo vamos a aproximar y porque también no vamos a encontrar un 96.04 personas, ¿verdad? Ahora bien, aparte de utilizar la calculadora o utilizar la fórmula, ustedes pueden encontrar esta tabla en Arduino, no sé en qué otro libro la podrían encontrar, les podría recomendar. Sin embargo, van a ver que si tenemos la desviación estándar y la precisión y dividimos la precisión entre la desviación estándar, eso nos va a dar, en el ejemplo que teníamos, 5 entre 25, nos va a dar un valor de 0.200. En esta tabla podemos ir, ¿verdad? Aquí está la formulita que nos dice que podemos aplicar, buscamos ese 0.200 y vamos a encontrar que según el nivel de confianza, si aplicamos un 0.9 o 90, ¿verdad? El nivel de confianza, o 0.95 o 0.99, bueno, ahí vamos a obtener nuestros sujetos de estudio, la cantidad. Si se fijan, viene siendo
según el ejemplo que realizamos con un nivel de confianza del 95%, teníamos acá 96 sujetos, lo mismo que nos dio en nuestra fórmula. Así que esta podría ser otra opción para calcular la muestra. Ahora bien, tenemos la corrección para poblaciones finitas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros podemos hacer ese cálculo pensando en una población infinita, pero si nosotros tenemos una población finita, es decir, conocemos el número de la población o el tamaño de la población, entonces podemos aplicar esta corrección. Vamos a ver que la fórmula es la siguiente, ¿verdad? N minúscula es igual a n sub 0 por n mayúscula, que n mayúscula representa la población y n minúscula la muestra, entre n sub 0, ¿verdad? Más n mayúscula menos 1. Entonces, acá está lo que les decía. Bueno, acá en esta fórmula n es el número de sujetos necesarios, n sub 0 es la muestra que calculamos. Anteriormente podríamos utilizar uno de esos ejemplos y n mayúscula es el tamaño de la población. Entonces acá podemos aplicar cualquiera de esos ejemplos, 96 digamos. Tenemos 96, aunque esa está algo pequeña. Si la población fuera de 200, ¿verdad? Vamos a multiplicar esos 96 por 200 y luego lo vamos a dividir entre 96 más 200 menos 1 sería 199 y bueno, ahí nos daría nuestro número de sujetos necesarios. Este es un ejemplo, ¿verdad? En base al primer ejercicio. Aquí está, nos vamos a ir, bueno, se dice que la muestra eran de 576, la que nos salió, y digamos que la población de referencia son 1000 hipertensos. Entonces hacemos n sub 0, que es la muestra que nos salió, 576 por n mayúscula 1000 entre 576 más n, la población de 1000 menos 1, que serían 999. Entonces hacemos esa división y nos va a dar 565.7 y podemos aproximarlo a 566, que esa vendría siendo nuestra muestra. Si ponemos en las calculadoras, quitamos ese número infinito o ese millón de población que aparece en las calculadoras y pusiéramos este 1000, nos vendría a dar este mismo número, ¿verdad? Nos vendría a dar ese mismo número de cálculo de la muestra. En el caso, bueno, tenemos acá también las correcciones de las no respuestas. Les explicaba al inicio de los que no contestaron bien un instrumento, entonces los tenemos que descartar, o en estudios prospectivos que perdemos algún participante o abandona el estudio, entonces tenemos que hacer esa corrección por esas pérdidas, digámoslo así. Entonces vamos a ver que la fórmula es la que ustedes ven acá, NA igual a N por 1 entre 1 menos R. Esa vendría a ser la fórmula. Entonces, NA es el número ajustado, N mayúscula es el número de sujetos teóricos y R es la proporción esperada de pérdidas. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos acá que se ha calculado que necesitamos 300 personas o participantes. ¿Cuántas pérdidas esperamos? Bueno, un 20%. Realmente podríamos poner un 10% también como valor mínimo. Eso lo podemos utilizar. Sin embargo, dependiendo del estudio, en los estudios prospectivos les recomendaría un poco más alto ese valor. El 20%, 25%.
Entonces R vendría a ser a 0.20 y entonces aplicamos la fórmula. 300 el número de sujetos por 1 entre 1 menos 0.2. Entonces esto nos daría un valor de 375 al final nuestra muestra. Además, si ya la corregimos, hicimos la corrección para muestras finitas y entonces nos da 375. Así que al final esta vendría siendo nuestra muestra. Analizar el tema, vamos a decir de que hay algunas estrategias que nos pueden ayudar a disminuir el número de sujetos necesarios en un estudio. Aquí los pueden ver en la diapositiva, pero básicamente tiene mucho que ver con todo lo que conlleva este método o la metodología que vamos a aplicar. Entonces debemos de tener cuidado tanto como con el diseño del estudio, así como la población con de estudio, los sujetos que vamos a seleccionar, o las unidades de análisis, ¿verdad? Entonces, todo eso debemos de tener en cuenta para poder reducir lo que es pérdidas de sujetos o de participantes en el estudio. Esto más que todo se puede dar también en estudios longitudinales que llevan más de una evaluación del paciente, entonces, o del participante. Entonces, vamos a tener que en el transcurso del tiempo corremos más riesgo de perder participantes. No así en las encuestas sí puede ser que perdamos participantes y que nos demos cuenta hasta que ya hayamos pasado el instrumento, pero esto lo podemos reducir también cuando realizamos el instrumento. Entonces las preguntas deben de ser lo más claro posible para que no haya pérdida de esa información. Bueno, y esto ha sido con respecto al tema de cálculo de muestra. Espero que haya quedado lo más claro posible. Y para más ejercicios pueden revisar el capítulo 15 de Argimón para ver más ejemplos de cálculos de muestra según los diferentes tipos de estudio. Muchas gracias.